Bien, chicos. Tenemos el tema de hoy y la competencia que se quiere desarrollar para el aula de sexto grado de la promoción de primaria. Es que ustedes identifiquen cuáles son las prácticas religiosas en el mundo y que además hay una competencia más que debemos obtener el día de hoy. Es que ustedes también recuerden cuál es la historia de las religiones en el mundo. Sabrán ustedes que el cristianismo es una de las primeras expresiones religiosas en el mundo. Ahora, si regresamos, si vamos un viaje en el tiempo y vamos al año 2000 antes de Cristo, 13.000 antes de Cristo, y nos vamos a las primeras sociedades. A ver, ¿quiénes se acuerdan cuáles fueron las primeras sociedades en el mundo? A ver, ¿me pueden mencionar algunas? Sin miedo, no tengan miedo. Vamos a expresarnos. Si nos equivocamos, pues. Las primeras sociedades organizadas en el mundo. Esas que se desarrollaron en el año 3000 antes de Cristo. El Perú tiene a una que se desarrolló en el norte del Perú. A ver. ¿Cómo? ¿Jeremy? ¿Dijo algo, Jeremy? Sin miedo, chicos, recuerden, yo no quiero que googleen. Ustedes saben, no necesitan googlear. No necesitan googlear. Ustedes saben que existen o existieron sociedades organizadas, grandes civilizaciones que hasta hoy en día han dejado restos arquitectónicos y que la gente viaja, ¿no?, a conocerlos y que nos han dejado otras cosas también importantes. Es una Como, pregunta. dime, Ale. ¿Está hablando de cosas enterradas en la tierra? Restos arquitectónicos significa algo así, algo así. ¿Como los fósiles? Como fósiles o construcciones también, hijo. A Las mí tiene un construcciones. nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman Ya, esas cosas que están debajo de la tierra. No me acuerdo ya, el pero nombre. escuchen. Estamos hablando ahorita de las sociedades organizadas, ¿ya? Que crecieron y Ah, algunas hicieron imperios y que se desarrollaron antes de Cristo. lo siento por interrumpir, pero es como Egipto. Como Egipto, muy bien, Ale. He escuchado de que han encontrado una tumba de Tutankamón y habían como 6 jarras de miel que todavía seguían. Que se mantenían todavía, ¿no? Algo intactas, ¿no? Porque ellos guardaron con preservantes, con sustancias químicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Egipto es una de las grandes sociedades, ¿no?, antiguas, pero no es la única. Hay otras sociedades antiguas. Sherry, Machu Picchu. Machu Picchu es una sociedad. Machu Picchu fue parte de qué sociedad? ¿De Piura? ¿De quién? No escuché. ¿Piura? Piura es una sociedad. De Cusco. De Cusco. Cusco es una sociedad. No están hablando de lugares, estamos hablando de sociedades. La sociedad de Egipto, por ejemplo, fue la civilización egipcia, ¿no? Fue un gran imperio Egipto también. Pero no fue la única. Existen otras sociedades como Roma, que fue otra sociedad importante, como Mesopotamia, que fue otra sociedad importante, como Caral. Y la pregunta es, estas sociedades mencionadas, jóvenes, que existieron antes de Cristo, ¿en quién creían? ¿Tenían sentimientos religiosos? ¿Tenían conductas religiosas o no? ¿No?
¿No tenían creencias religiosas? Sí. Y ya que mencionaron a los incas, aunque no lo mencionaron su nombre, ¿no? Pero la sociedad inca también tenía creencias religiosas. La pregunta es, Cheri, ¿qué características tenían los dioses en la sociedad inca? ¿Cómo eran sus creencias en la sociedad inca? ¿El inca agarraba la Biblia? Tenían ¿Cómo sus eran sus propios creencias? dioses. Tenían sus propios dioses. Ya, pero vamos a respetar los turnos, Ale. ¿Sí? Ustedes deben de alzar la manito y esperar que yo les dé permiso para hablar. Porque Cheri todavía está procesando información. ¿Ok? ¿Sí? Cheri, mi pregunta es, ¿qué características tenían las creencias religiosas en la sociedad inca? Como ya el faraón todavía no había hecho eso de matar a todos los niños, pues sus padres hicieron una canasta bien bonita para Moisés. Y cuando llegó el día de que todos, de que las guardias los hacen a los niños, A ver, ayúdala a Brian. a Moisés en la canasta, cuando ya había nacido, Brian, ayúdala. los guardias a ver si había niños. Adoraban al Y dios Sol. pues es lo que sé después de... Adoraban al dios Sol. ¿A quién más adoraban, mi amor? Una faraona, ¿Al dios Sol? Adoraban a la Pachamama, la tierra. ¿Y por qué adoraban a la Pachamama, Miss? Porque la tierra le daba los frutos. Y de eso comían. ¿A quién más adoraban? Brian. Brian, alzó la mano. Brian, alzó la mano. Al cultivo que les brindaba. Claro, por el cultivo que les brindaban. Ahora, ¿a quién más adoraban? A algo que caía del cielo y humedecía sus tierras y hacía que la semilla produciera. ¿Ale? ¿Ale? La lluvia. A la pariacaca. La lluvia en quechua se llama pariacaca. Entonces, los indígenas, gracias, pariacaca, gracias, pariacaca, por humedecer mis cultivos. Y también existe la diosa Luna. La luna. Entonces, hijos, en la sociedad inca, por ejemplo, estamos dando un ejemplo, ¿no? Tenían diversos dioses, que era justamente la naturaleza. ¿Cómo se llama a esta creencia de varios dioses? Politeísmo. ¿Ok? Politeísmo. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezan las personas, ¿no? Especialmente en Roma, ¿no? Se empieza a expandir, ¿no? Porque recuerden que el Imperio Romano colonizó, se expandió y llegó a conquistar Judea, Jerusalén, que está en Asia, imagínense, de Roma, que está en Europa, creció y tomó las regiones de Asia, como Judea, como Jerusalén. Y acá en Jerusalén creían ¿en qué? ¿En qué creían? En Cristo. Entonces, chicos, cuando muere Jesucristo, los apóstoles, ¿qué dijeron? ¿Cuál es la misión de los apóstoles? Llevar, expandir la palabra de Dios. Y el cristianismo creció por todo el imperio romano. Y los romanos decían, no, vamos a matarlos a todo aquel que hable de Cristo. Todo que sea cristiano moría. Y fueron perseguidos, asesinados, ahorcados, encarcelados. Los cristianos sufrieron mucho. Sin embargo, chicos, se escaparon y siguieron propagando por todo el imperio, por todo el mar Mediterráneo, por todo el mar Egeo, por toda Europa el cristianismo. Y el cristianismo creció tanto que ¿qué hicieron los romanos en el siglo III? Hay que oficializar el cristianismo, nos conviene.
porque toda nuestra población es cristiana. Así que si mandamos a matar a todos, nos vamos a quedar sin población. Mejor hay que oficializar. Y en el siglo III, el emperador romano Teodosio oficializó el cristianismo. Ahora sí era una religión oficial. Y así Roma se convirtió en el centro del cristianismo y creció por los siglos de los siglos. Y se constituyó la Iglesia Católica. Pero al pasar los siglos y los años, la Iglesia Católica cometió actos de corrupción, sabrán ustedes. No se portó muy bien la Iglesia Católica al pasar los años. Y se descubrieron, chicos, muchos abusos, como por ejemplo, en el siglo XV se descubrió que los papas vendían los perdones, ¿no? Si tú eres un gobernador de una ciudad y habías cometido algún adulterio, pues paga al papa 100 monedas de oro y el papa va a tramitar tu perdón. Y así se vendían los perdones con monedas de oro. Entonces, habían otras personas de la Iglesia Católica que se enteraron de esta situación y no estuvieron de acuerdo. Y dijeron, no, ustedes están equivocados. Cristo no vende perdones. Jesucristo vino a la tierra para pagar con su vida los pecados y no para que la gente pague monedas de oro por su pecado. Así que la Iglesia Católica, chicos, se dividió, se divorciaron, se distanciaron y se crearon otros grupos que también creen en Cristo, sí, son cristianos igual, pero no quieren saber nada con la Iglesia Católica. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llaman estos grupos de cristianos que se separaron de la Iglesia Católica? Les dieron un nombre. Antonella. ¿Los que no creen en Dios, los ateos? No, mi amor, yo no he dicho que no creían en Dios. ¿He dicho eso? ¿He dicho que no creían en Dios? No, yo he dicho que ellos siguen creyendo en Cristo, que siguen creyendo en Dios. Yo he dicho que siguen, nada más que se separaron de la Iglesia Católica porque no estaban de acuerdo con lo que hacía la Iglesia Católica. Eso he dicho. Entonces no estamos hablando de los ateos. No. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llamó a esos grupos de creyentes? Son creyentes, ojo, son creyentes. Grupos de creyentes, pero que ya no están con la Iglesia Católica, que se separaron de la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe el nombre de ese grupo? ¿Ale? No. Tu manito estaba arriba. Baja tu manito. A ver, ¿alguien conoce? ¿Tiene alguna idea? Tiene un nombre especial. La Iglesia Católica les ha puesto un nombre especial a estos grupos que se separaron de ella. Empieza con pro. ¿Los digo? No. Anto. ¿Protesta? Muy bien, mi amor. Exactamente. Viene de la palabra protesta. ¿Saben cómo se llaman? Escuchen acá. Iglesia protestante. A todos aquellos grupos que se separaron de la Iglesia Católica, pero que siguen siendo creyentes de Cristo, se llama Iglesia protestante. Ahora, ¿existen varias iglesias protestantes? Sí. ¿Quiénes están aquí? Los adventistas, los evangélicos, los mormones, los luteranos, los anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? A todo ese grupo de cristianos que se separó de la Iglesia Católica porque no estaba de acuerdo con sus prácticas, se les llamó Iglesia Protestante. Hoy en día se les llama Iglesia Protestante. Y la tarea de ustedes va a ser eso, chicos. Van a averiguar un poco de alguna de estas iglesias. Cuándo se crearon, cuáles son sus prácticas, ¿ya? ¿Ok? Pero vamos a ver un material que les he traído. ¿Hasta acá estamos de acuerdo, Jeremy? ¿Sí? ¿Estamos claras? ¿Quiénes son la iglesia protestante? ¿Y por qué se crearon? Se crearon porque se separaron de la iglesia católica, porque no estaban de acuerdo con algunas prácticas de la iglesia católica.
¿Ok? Vamos a ver entonces un material que ustedes van a transcribir. Ojo, van a transcribir. No van a imprimir. No, van a escribir al cuaderno. Al folder, por favor. Ya, al folder. A ver, mi material está por aquí. Entonces, en el folder van a poner ustedes la fecha. Ojo, Anto, no quiero la fecha en números, quiero la fecha en letras. Sí, quiero marcos azules en la hoja. Cherry, Alessandra, quiero letra redonda, ordenado. Yo no quiero ningún Word, no acepto ningún Word por si acaso. No acepto nada en Word. Quiero ver su letra. ¿Ok? Está cargando, un ratito, está cargando. Ahí está. Vamos a leer un poquito. Que termine de cargar. Vamos a hablar sobre las prácticas religiosas en el mundo. Realmente en el mundo existen cientos de prácticas religiosas distintas. ¿Ok? Y también vamos a hablar de los ateos que mencionó por ahí Anto, ¿no? Los ateos están creciendo en el mundo, Antonella. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya casi llega al 49% de la población mundial se declara atea. ¿Qué significa la palabra ateo? A ver, vamos a poner la pizarra. Ya vamos a poner la pizarra, está un poco lenta. No sé qué pasa, qué pacha, qué pacha, qué pacha. Aquí está, mira. A, A, E, O. Anto, ¿qué significa la palabra ateo? Personas que no creen en Dios. Que no cree en Dios. Ojo, miren acá, chicos, miren. El prefijo a significa sin. Jeremy. Y el prefijo teo significa Dios en griego. Entonces, ¿qué dice acá? Sin Dios. Por eso que aquellos que se declaran ateos, yo soy ateo, no creen en la existencia de Dios. Lamentablemente, chicos, ¿qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que ya el 49% de la población mundial es ateo. ¿Qué significa esto, Miss? Yo te voy a decir lo que significa. Yo tengo el mundo acá. Aquí está mi mundo, miren. Aquí está mi mundo. Y casi, chicos, casi, la mitad del mundo, casi, es atea. ¿Con una pizza? Oh. ¿Eso es peligroso o no, chicos? ¿Qué creen ustedes? Sí, claro que sí, chicos, es peligroso. ¿Qué está pasando con las prácticas religiosas? La gente está saliendo de las iglesias, no quiere creer. Yo no quiero ser evangélica, no quiero ser luterana, no quiero ser anglicana, no quiero creer en Dios. La gente está perdiendo algo. Está perdiendo ¿la qué? La fe. La fe. La fe en Dios. La fe en Dios, mi amor. Por eso que ustedes que van a ser padres o madres o madrinas o padrinos, en algún momento nunca se deben de olvidar que desde pequeños hay que cultivar la fe en Dios. ¿Qué es la fe? Ustedes saben qué es la fe, porque nosotros hemos hablado de la fe. ¿Qué es la fe? Brian, ¿qué es la fe? Dime, Brian. Tener confianza en la palabra de Dios. ¿Qué más, Santo? ¿Quieres agregar algo más? ¿No estás de acuerdo con Brian? ¿No? ¿Qué es la fe? Tener confianza en el plan de Dios, chicos. ¿Por qué vamos a perder la fe? Nos pasa algo malo, encontramos un obstáculo, una tristeza, una pena en la vida y ya. No, murió mi papá. Ya. No creo en Dios. Me lo quitó mi padre. A veces reaccionamos así y eso está mal. Hay que continuar. Dios tiene un plan de vida para nosotros. Pensamos que la culpa es de Dios y nos volvemos ateos ahora.
Exactamente. Nos pasa algo malo, se nos muere un hijo. Es algo muy triste. Sí, pero tenemos que continuar porque Dios tiene un plan de vida para ti, para mí, para todos. Porque eso pasó por algo. Exacto. Ok, de repente tu hijo era un angelito que Dios necesita arriba en el cielo. Por eso es que se lo llevó a temprana edad. Hay que continuar con nuestra vida. Eso es tener fe. Sí, chicos, es difícil, claro que sí. Claro que es difícil, no es fácil. Lamentablemente, nosotros somos el proyecto de vida de Dios, chicos. No lo abandonemos. Él nunca nos abandonó, porque nosotros lo vamos a abandonar. ¿Qué dice la clase de hoy? Nos habla sobre las diferentes prácticas que hay en el mundo. ¿Son diferentes? Claro que son diferentes todas, ¿no? Todas son diferentes. ¿Cuál es lo común? Que todavía creen en Dios. Vamos a presentar el material y vamos a leer un poquito, ¿sí? En el caso del Perú, chicos, nosotros empezamos en la sociedad inca, ¿no? Creyendo en los dioses de la naturaleza, porque la naturaleza nos daba de comer el alimento. Entonces, el inca adoraba al sol, al agua, a la lluvia, a la tierra. Sin embargo, en nuestra historia ingresaron los españoles y nos inculcaron el cristianismo. Y en el siglo XV aproximadamente la figura era esta de acá. Indígenas adorando a la Virgen María. A esta mezcla de conductas religiosas se les dio un nombre. ¿Cuál? Sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, chico? Ha sido pregunta de examen de admisión para la universidad. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla de características religiosas indígenas con las hispanas, con las que nos trajeron los españoles. Esa mezcla se llama sincretismo. Todo empezó, chicos, todo empezó, ¿no?, cuando el padre Valverde, que venía con Pizarro, se acercó a Atahualpa con la Biblia y Atahualpa botó la Biblia porque él no sabe lo que es la Biblia, porque Atahualpa no conocía a Cristo, porque Atahualpa no sabía nada de la resurrección, porque Atahualpa adoraba al sol, Atahualpa adoraba a la Pariacaca, Atahualpa adoraba al Apu. ¿Y qué dijeron los españoles? Pretexto. ¡Herejes! ¡Botaron la Biblia! ¡Hay que atacarlos! Para que Dios los perdone, tienen que morir. Le estaba ofendiendo a Dios, pero no es así. No sabía Porque, cómo. exacto, ¿no? ¿Qué dijo el padre Valverde? Está ofendiendo el cristianismo, ¿no? Pero no era así, Atahualpa no sabía lo que le estaban entregando. Bueno, así empezó nuestra historia en el Perú. Hoy en día tenemos estas cifras, chicos. Tenemos una realidad, ¿no? Tenemos que en el año 93, ¿no?, las personas que son o pertenecen a la Iglesia Católica eran casi 14 millones. En el año 2007 crecieron, sí, a 16 millones, casi 17. Pero en el año 2017, después de 10 años, han llegado a 18 millones, solamente ha crecido 1 millón. Esto es menos de 1 millón. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que los católicos ya no están creciendo a la misma velocidad. Cada vez hay menos católicos. ¿Qué pasa con la iglesia evangélica? En el año 93 eran 1 millón de personas que se declaraban evangélicos. En el año 2007, 2 millones, casi 3. Y en el año 2017, 3 millones. Los evangélicos están creciendo, pero muy lentos. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen religión? O mejor dicho, los ateos. En el año 93 eran 222.000 personas que se declaraban en el Perú ateos. En el año 2007, 608.000. En el año 2017 ya son 1.180.000. Es decir, los ateos están creciendo en el Perú. Están creciendo en el Perú. ¿Qué pasa en el año 2021, el año pasado? No. Los cristianos siguen habiendo, la gente que creyente en Cristo, 74% del Perú es cristiana,
De esos, los católicos son el 60% y los protestantes, es decir, de otras iglesias, son el 14%. ¿Ok? Entonces, todavía el Perú se puede rescatar, pero hay que hacer algo para que haya más creyentes y menos ateos. No importa si son protestantes o no, es una realidad que ustedes van a tenerla que conocer, chicos. ¿Ya? La única religión en el mundo no es la católica. En algún momento, en muchos siglos, fue la más importante, sí, pero hoy en día sabemos que existen otras iglesias llamadas protestantes, a los cuales ustedes se pueden acoger, dependiendo cuál es su preferencia. El punto es que continuemos creyendo en Cristo, en la palabra de Dios y en su plan de vida. ¿Ok? Les hago un recuento de lo que les expliqué al inicio de clase, ¿no? Sobre la iglesia protestante. Las iglesias protestantes y evangélicas llegaron al Perú con los emigrantes europeos y norteamericanos comprometidos en la difusión de la Biblia. Desde 1915 se permiten otros cultos no relacionados con el catolicismo. Imagínense, miren, en el Perú recién se practica esto, otras religiones desde 1915. Recuerden que en la Constitución, me parece que antes decía, en la Constitución de Perú decía que la religión oficial era la católica. Hoy en día aclaran que hay libertad de culto. Tú puedes elegir cualquier religión. Hay libertad. Las iglesias protestantes históricas pueden ser la anglicana, la episcopalianismo, el presbiterianismo, el luteranismo, el metodismo, basadas en la fe cristiana. Ojo, todas creen en Cristo. Tienen una presencia limitada y se destacan por su contribución social y política, al reconocer la importancia del amor al prójimo y la solidaridad a todos en general, ¿no? A la comunidad en general. ¿Ok? Entonces, en la competencia del día de hoy, chicos, es que hemos hecho un recuento de la presencia de la Iglesia Católica, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Fue por muchos siglos la más importante, la práctica más importante del mundo fue la católica. Sin embargo, debido a actos de corrupción, vamos a decirlo así, o malos actos de la iglesia se dividió y ahí perdió poder porque se crearon otras iglesias, ¿no? Como las que ustedes han leído acá, la anglicana, la episcopalianismo, el presbiterianismo, el luteranismo, el metodismo, la iglesia evangélica. Y esto hace que la gente pues dejara de ser católica y pasara a conocer otras prácticas como las que hemos mencionado. Pero lo más agravante del tema es que también tenemos otra realidad, que es el aumento de ateos en el mundo, ¿no? La irreligión, Brian. ¿A qué llamamos irreligión? El prefijo i también significa no, es decir, aquellos que no creen en la religión, los ateos. ¿Puedes leer, Brian, esta primera parte roja? Todo. Sí, mi amor. La irreligión en el Perú se refiere al ateísmo, el agnosticismo, el deísmo, el escepticismo religioso, secularismo y la humanismo en la sociedad peruana, es decir, el conjunto de la población peruana que no practica o sigue una religiosa organizada. Una religión organizada. ¿Ok? Esto explica un poco o nos habla de lo que ya nosotros hemos comentado, ¿cierto? Del crecimiento de los ateos. Ya ustedes saben qué cosa es ateísmo, ojo. Miss, ¿qué significa agnosticismo, escepticismo? Lo mismo, son sinónimos. Agnosticismo, escepticismo significa lo mismo que ateísmo. Son aquellos que no creen en Dios. El agnóstico es aquel que no cree en Dios. El escéptico es aquel que no cree en Dios. ¿Ok? Se les llama agnosticismo o escepticismo. Anto, ¿me estás escuchando, querida? Sí.
Entonces, no vamos a correr, no vamos a correr, vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Tampoco van a escribir, perdón, me corrijo, cambio la indicación de la tarea. Van a imprimir, ¿ya? Y lo van a perforar en su folder, ¿ok? No van a escribir, ya, me estoy corrigiendo, ojo. Lo que sí van a hacer es transcribir en su folder sobre las características de estas religiones que hemos visto acá. ¿Ya? Las iglesias protestantes, como cuáles van a averiguar sobre el anglicanismo, el episcopalianismo, el presbiterianismo, el luteranismo o el metodismo. Y la iglesia evangélica. Van a averiguar sobre estas prácticas. ¿Está claro hasta aquí? Ya. Hasta acá nos quedamos, chicos. Nos vemos. Cuídense. Almuercen rico. Y me mandan también la foto de su carátula y contenidos. Bye, bye. Ya, que tengan un buen fin de semana, chicos. De igual manera, papacito. De igual manera para ustedes. Descansen, pero denme las tareas. Chao, Ale.